Bueno, continuamos aquí en Abriendo la Mañana y en estos momentos vamos a hablar de salud. Vamos a hablar de salud, de complicaciones, de una enfermedad que cada año va captando cifras verdaderamente escalofriantes, y es el tema del cáncer. Y para ello tenemos aquí a la doctora Natalie González, quien es oncóloga. Buenos días, doctora. Buenos días y muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Doctora, hemos querido invitarla para hablar de esta enfermedad que es el cáncer, que ciertamente nadie está exento a en cualquier momento dar positivo en una de estas modalidades que tiene el cáncer. Y quisiéramos Ciertamente. ver qué dinámica se da, qué protocolos se guardan en medio de esta pandemia. Es decir, tenemos una preocupación ya a través de esta pandemia que es el coronavirus, pero en el tema de un paciente de cáncer, esto se duplica, el cuidado. ¿Cuáles cuidados hay que tener en este momento con una persona que esté pasando por una situación de cáncer? Sí, mira, realmente sabes que hay diferentes niveles de distanciamiento social, cuarentena obligatoria y va subiendo así la escalera de prevención. Y definitivamente un paciente con cáncer debe de cumplir una cuarentena obligatoria. El paciente con cáncer solo debe salir de su casa si es a tratarse, solamente. Si va a recibir tratamiento con quimioterapia o con radioterapia o hay que hacerle una cirugía que sea de emergencia, que se necesite hacer en el momento, porque entonces corre riesgo su vida por el cáncer. Ya el cáncer de por sí es una enfermedad que pone en riesgo la vida del paciente. ¿Qué quiere decir eso? Que independientemente que estemos en un tiempo difícil por la situación que tenemos con el COVID-19, no podemos parar el tratamiento con las personas con cáncer. ¿Por qué? Porque el cáncer en sí es un crecimiento anormal de células que se van a ir multiplicando, lo que quiere decir que según pasen los días, el cáncer va a ir aumentando y entonces no va, obviamente perdemos tiempo si no tratamos a los pacientes en el momento que tenemos que tratarlo, por lo que independientemente de la situación, tenemos que seguir tratando a los pacientes. Y entonces lo primero es ese paciente, solo va a salir de casa si tiene que recibir tratamiento. En mi caso, que soy oncóloga radioterapeuta, el paciente debe venir todos los días a una sesión de radioterapia. Entonces, ¿qué hacemos? Guardamos una distancia de 2 metros en cada silla. El paciente no puede venir con ningún familiar y si trae un familiar debe de Debe quedarse quedarse. en el piso de encima porque nosotros estamos en Clínica Abreu en el sótano por la parte de la radiación. Entonces, obviamente debe de venir con mascarillas, debe usar sus guantes y esperar que lo llamen para tratarse y luego dirigirse a su casa inmediatamente. Nuestro personal, por igual, porque tenemos que cuidar el personal también y al paciente para que no haya una recirculación viral y vaya a ser malo tanto para el personal médico, que es importante que siga sano, como para el paciente con cáncer. Entonces, tenemos medidas de seguridad extremas. Yo me solté el pelo para conversar con ustedes, pero yo estaba aquí toda vestida y cambiada y con mascarillas y demás porque estoy aquí en la clínica en este momento. Ustedes tienen su consultorio en Entonces, este momento. estamos aquí en el consultorio. Mira, aquí tengo yo mi gorrito y mi mascarilla que me lo acabo de quitar solo para conversar contigo. Excelente. Una pregunta, Sí. doctora. ¿El personal médico que trabaja con pacientes oncológicos solo es para esa área? No presta atención en ninguna otra área de la clínica. No, no, solamente es para esta área. Nosotros tenemos técnicos que son los que dan la radiación en la máquina, tenemos personal administrativo que está de frente al paciente todo el tiempo, como la recepcionista, por ponerte un ejemplo, y los médicos que atendemos a los pacientes, que también estamos divididos por tiempo, porque también tenemos que guardar contingencia, Claro. obviamente. Y tomando todas las medidas de protección también nosotros, como los gorritos para el cabello, porque el pelo también es un vector, usar las mascarillas y dependiendo de qué tipo de contacto tú tengas con el paciente, pues según eso entonces va a ser la protección que vamos a tener. En este momento y por las condiciones de nuestro país tenemos que pensar que todo el mundo está positivo y Sí. así es que se debe de llevar el protocolo. Si nosotros fuéramos a hacer una escala en términos de potencializar, ¿qué tanto puede afectar a un paciente con cáncer el que adquiera el COVID-19? Sabemos ya que Bueno, ya sabemos que la enfermedad tiene una alta letalidad. Entonces, en sí. un paciente de cáncer, ¿qué tanto aumenta? ¿Qué tantas posibilidades de sobrevivir existen?
Esa es una muy buena pregunta. Sabes que la población normal, ahora mismo, más o menos los números que estamos manejando en el país, es una tasa de un 4,5% de letalidad. Cuando hablamos de un paciente de cáncer, un paciente que tiene su sistema inmunológico comprometido, porque ya está batallando con otra cosa, puede subir a un 15%. Puede La subir a un letalidad. 15% sí, el índice de letalidad, puede subir a un 15%. Y Wow. obviamente, eso es en sentido general del cáncer. Hay muchos tipos de cáncer Sí, diferentes. Hay sí. cánceres que son menos agresivos, algunos son más agresivos. O sea, que ese porcentaje pudiera aumentar en cuanto a la agresividad del tumor en sí también. Tenemos, usted maneja estadística de qué número de personas con cáncer tenemos en República Dominicana. Sé que recientemente se aperturó un departamento donde lleva esas estadísticas a nivel oficial. ¿Se tiene recabado a nivel nacional el número de personas con cáncer en República Dominicana? El número de personas con cáncer, sí, hace poco tiempo que el INCAT, que es el Instituto Oncológico Sí. Rosemilia Tavares, tiene ya un centro de información, pero realmente para acaparar el país completo, estadísticamente a veces es un poco difícil porque sabes que nuestros pacientes van a la consulta ya muy tarde cuando el cáncer ya Cuando está ya hay, sintomático. O sea que puede haber muchas personas con cáncer que no sabemos que tienen cáncer en este momento. Y ese es uno de los temas que realmente ahora nos preocupa también un poco, porque como las consultas están paradas, o sea, estamos que atendiendo pacientes que simplemente lo necesitan en este momento obligatoriamente su tratamiento. Entonces estamos haciendo pocos diagnósticos y también eso preocupa bastante, porque entonces estamos asustados por el COVID-19, y pero estamos, entonces también y estamos... estamos obviando otras eh, dolencias que pudieran ser Exactamente, exactamente. Entonces eso también creo que vamos, como estamos haciendo hasta ahora, a aprender a vivir con esto, que definitivamente no va a pasar ahora. Creo que va a pasar bastante tiempo hasta que podamos encontrar o un tratamiento mucho más efectivo para el tratamiento del COVID o que se pueda encontrar la vacuna y no sabemos cuándo eso va a pasar. Entonces, mientras tanto, no podemos dejar de tratar a los pacientes con cáncer. Eso sí es un hecho. No podemos dejar de tratarlo, pero tampoco podemos dejar de diagnosticarlo. Entonces, hay mucho pánico en la población, los pacientes también tienen mucho miedo, los pacientes tienen que tú convencerlos de que no pasa nada, vamos a usar todas las medidas de protección, es más peligroso dejar de tratar el cáncer a que te quedes en la casa por todo el miedo que obviamente tenemos por el asunto del virus. ¿qué recomendaciones, doctora, a aquellas personas que probablemente entienden que no tienen ninguna afección? En algunos casos hay cáncer que no se sabe de qué manera reaccionan. ¿Hay alguna dinámica, algún protocolo, alguna patología que se pueda observar al momento de que una persona puede sentir una alarma para decir, bueno, esto que está pasando en mi cuerpo debo chequearlo? ¿Hay algún alarma en términos científicos que nosotros podamos detectar? Sabes que el cáncer es un tema muy amplio porque por lo general el cáncer da síntomas cuando está muy avanzado. O Uf. sea que uno puede tener algo y no saber que lo tiene. Hay ciertos tipos de cáncer que sí se pueden diagnosticar, como haciendo una mamografía con el cáncer de mama o Eh, la próstata, hacer un chequeo rutinario con el PSA. Pero vamos a suponer que en este momento, en este preciso momento que tenemos el COVID, haya una mujer que se palpe un nódulo en una mama y tenga miedo de ir al médico, pero obviamente ese tiene nódulo, miedo de ir al médico para no exact, contagiarse, pero está perdiendo una exact, oportunidad preciosa que pudiera ser valioso para... exactamente, exactamente. Entonces ahí es que tenemos que comenzar ya a protocolizarnos de otra forma. Por ejemplo, ya tenemos médicos que están reabriendo su consulta y te estoy hablando de médicos oncólogos. Bueno, mira, estamos abriendo la consulta nuevamente porque entendemos que hay pacientes que están teniendo un riesgo oncológico mayor porque no se está diagnosticando o por el mismo miedo o porque las consultas están cerradas, porque la mayoría de las consultas eh, eh, no se va al médico, sino es por una emergencia. Entonces, en ese sentido, sí ya estamos reabriendo poco a poco las consultas, igualmente con todas las medidas de protección, el paciente tiene que ir con sus mascarillas y con los guantes.
Hay algo que sí te quiero mencionar y es en cuanto a los guantes. Y esto no solamente a los pacientes con cáncer, sino Sino a toda la población todo en el sentido general. mundo. Sí, yo veo mucha gente que sale con los guantes a la calle, pero sale inmediatamente con los guantes puestos. Yo te digo, los guantes son para, por ejemplo, voy al supermercado. Justo antes de entrar al supermercado me los pongo, solo toco lo que voy a comprar, pago. Cuando me voy del supermercado los retiro y me monto en mi carro, manitas limpias, o me lavo las manos si hay la oportunidad y me voy. Porque veo muchas personas tocándose la cara con los guantes o tocando cosas que van a comer con los guantes y eso es un uso totalmente inadecuado. Entonces creo que a veces el asunto de los guantes nos está desayudando en vez de ayudarnos. Se debe haber un uso correcto. A Sí, veces así hay es. personas que trabajan en instituciones y se tocan los lentes con los guantes o se tocan, entonces se agarran la mascarilla con el guante y tú dices, bueno, pero ahí hay una recirculación que no es buena. Entonces hay que hacer una buena utilización de los guantes también. En mi caso yo uso doble guante, me pongo dos, a la hora de ingresar, salir, me quito uno y ya quedo con él protegido. Excelente. Finalmente, doctora, recomendaciones a personas con cáncer y ciudadanos en sentido general para protegerse en medio de esta situación en la cual todos somos una amenaza. Debemos Sí, cuidarnos entre sí y entender que el virus no se ve en la cara, en algunos momentos puede ser asintomático, por tanto, cualquiera puede ser portador del mismo. Algunas recomendaciones en términos de prevención, especialmente para pacientes con cáncer, que sé que tienen una alta vulnerabilidad en medio de toda esta situación. sí, sí. No es que los pacientes con cáncer se van a contagiar más, es que si se contagian obviamente le va a ir peor La por letalidad lo, es más alta. exactamente. Entonces, esas son las mismas medidas que para la población. No salir de casa si no es estrictamente necesario. Los pacientes con cáncer solo deben salir a su tratamiento o a su consulta médica únicamente, no tienen que asistir a ningún lugar. Si están en la casa, no es que vamos a confinar a un paciente con cáncer en una habitación porque también lo vamos a entrar en un estado depresivo, pero debe tener una habitación para él solo, debe beber en un mismo plato, debe comer en el mismo, beber en el mismo vaso. O sea, cada persona de la casa debe de tener un uso personal de todas sus cosas. ¿eh? Eso de salir solamente si es necesario, en los pacientes con cáncer eso es obligatorio, solamente para su tratamiento, cero supermercados, cero ir a otro lugar, eso debe hacerlo otra persona de la familia. El uso de la mascarilla, que es obligatorio para todo ahora, y un uso correcto de los guantes. Y los médicos, obviamente, estar pendientes de si hay alguna sintomatología o de si el paciente presenta fiebre, llevar entonces el protocolo para poder entonces No, saber si hay una no hay posibilidad. posibilidad, doctor, discúlpeme, de que se le pueda dar algún tipo de esos tratamientos de quimio o radio. No hay posibilidad de que sea en el hogar. Siempre el No, no, equipo es un equipo sí, que debe estar en un lugar con ciertas características. sí, sí, eso por lo general hay diferentes tipos de quimioterapia porque hay quimioterapias que son tomadas también, eso depende de muchas cosas, pero los pacientes que están recibiendo su tratamiento tiene que ser en el sitio donde se da su tratamiento, en este caso la radioterapia debe venir al centro, se trata, pasan 5 minutos y luego regresan a la casa. Si es la quimioterapia, ir a recibir la quimioterapia, que a veces son 4 o 6 horas, puede ser un internamiento de 1 o 2 días, depende, y luego regresar a la casa también. Nosotros también tenemos los pacientes clasificados por niveles, o sea, tenemos un nivel 1, nivel 2, nivel 3 y 4 para saber qué paciente se necesita ver primero, qué paciente tiene más urgencia y obviamente esos son los pacientes que tienen cánceres más agresivos, pacientes que necesitan una cirugía de urgencia o pacientes que necesitan un tratamiento de urgencia de radioterapia. Así es, agradecer a la doctora Natalie González, quien es oncóloga, ya ustedes escucharon de la clínica Abreu, con quien estuvimos conversando a propósito de la combinación, cómo manejar el tema del COVID-19 y un paciente con la condición de cáncer. Informaciones de mucho interés, de mucho valor en estos momentos y a la doctora la vamos a seguir convocando para hablar de estos temas de salud que son muy importantes en este momento. A ustedes convocarlo para que continúen con el contenido de Abriendo la Mañana por aquí, por Super Canal 33.